Bien, saludos y bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a ver unos ejemplos adicionales, unos ejercicios que vamos a resolver. En el tema de leyes de Kirchhoff vamos a ver otras formas en las que podemos aplicar estas leyes para resolver diversos circuitos. Y más adelante en la semana vamos a cubrir también el tema de transformaciones delta estrella. Pero por ahora nos vamos a concentrar en estos ejercicios adicionales. El primero que vamos a resolver es este que está acá, en donde tenemos un circuito con tres fuentes independientes, tres resistencias. No tenemos los valores de las resistencias, pero nos piden encontrar las tensiones en R1, R2 y R3. En las clases anteriores hemos estado viendo que las leyes de Kirchhoff, tanto la ley de tensiones como la ley de corrientes, nos permiten establecer ecuaciones que luego nosotros podemos resolver para encontrar ciertas variables en el circuito, corrientes o tensiones desconocidas. Sin embargo, hay casos donde la propia ecuación o la propia aplicación de las leyes de Kirchhoff nos permiten determinar variables directamente, sin tener que resolver ecuaciones simultáneas. Y este es un ejemplo donde vamos a ver ese tipo de capacidades de las leyes de Kirchhoff. Muy bien. Como ustedes pueden ver acá, tenemos tres fuentes independientes de tensión, tenemos tres resistencias y nos piden encontrar las tensiones en cada una de ellas. Entonces lo primero que yo voy a hacer es marcar o identificar dónde están esas tensiones que me están pidiendo. Como yo no conozco las direcciones de las corrientes en estos momentos, voy a tomar polaridades aleatorias. Yo voy a asumir las polaridades para esas tensiones inicialmente y después vamos a corroborar si esos signos se mantienen o no se mantienen. Por ejemplo, esta va a ser V1, la tensión en R1, y le voy a dar ahora, en estos momentos, esa polaridad a esa tensión. Voy a decir que V2 tiene también esta polaridad y es la tensión en R2, y finalmente voy a definir V3, que es la tensión en R3, y le voy a dar esta polaridad. Ahora, ¿qué trayectorias cerradas podemos nosotros identificar en ese circuito que me permitan encontrar V3, V2 y V1? Podemos encontrar varias, porque en este circuito tenemos múltiples mallas y múltiples trayectorias cerradas. Entonces vean, por ejemplo, si yo defino esa trayectoria cerrada que yo acabo de mostrar en estos momentos en rojo, que coincide con la malla de la izquierda del circuito, vean que es una malla donde yo conozco dos de las tensiones, porque son dos fuentes independientes, y la única variable desconocida en esa trayectoria, la única tensión que no conozco en estos momentos, es V3. De tal forma que yo puedo utilizar esta trayectoria para encontrar directamente V3 sin tener que resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones como hemos hecho en otros ejemplos. Ahora vean la trayectoria que acabo de dibujar en negro. Es una trayectoria cerrada que abarca la parte externa del circuito. Vean que en esa trayectoria cerrada conozco la tensión VA, no conozco la tensión V1, pero sí conozco la tensión VC, que es la tercera tensión involucrada en esa trayectoria. De tal forma que yo puedo plantear acá una ecuación donde únicamente voy a tener a V1 como variable desconocida.
de tal forma que esa trayectoria a mí me permite encontrar V1 directamente, sin tener que resolver ninguna otra ecuación. Entonces, esta va a ser mi trayectoria 1 y esta va a ser mi trayectoria 2. Vamos a resolver inicialmente esas dos trayectorias y vamos a encontrar dos de las variables desconocidas. En la trayectoria 1, la que tengo en rojo, voy a partir de este punto de acá hacia arriba, igual que siempre. Me encuentro a VA negativo, luego VB viene positivo, y según la polaridad que yo le indiqué a V3 inicialmente, V3 la encuentro con el signo positivo. Esas serían las tres tensiones en esta trayectoria, tienen que sumar 0. Ok, entonces VA lo conozco, menos 20, más VB, que también la conozco, que es de 5 volts, más V3, que es la variable que no conozco, esto es igual a 0. Entonces vean que en esta ecuación, como habíamos dicho, solo tenemos una variable desconocida, que es V3, podemos resolver directamente. V3 en este caso nos da 15 volts, nos da positivo, lo que significa que esta polaridad es la correcta para esa tensión. Y vea que ya la encontramos directamente de la ecuación de la trayectoria 1. Muy bien. Ahora vamos con la trayectoria 2, que es la que está en negro. ¿Cómo nos quedaría la ecuación de la trayectoria 2? Nos quedaría partiendo nuevamente de este punto y recorriéndolo en esta dirección, ¿verdad? Nos quedaría igual menos VA más V1 más VC igual a 0, ¿verdad? Tres tensiones en la trayectoria cerrada, la única que no conozco es V1. Entonces sería menos 20 más V1 más 8 igual a 0. Muy bien, entonces V1 vendría siendo 20 menos 8 V1 nos da de 12 volts. Recuerden siempre colocar las unidades en los resultados y en las variables que ustedes obtienen. Bien, ya tenemos dos de las tres tensiones que nos habían pedido. Ahora, ¿cómo encontramos V2? Voy a redibujar el circuito acá para ver qué posibilidades tenemos.
Muy bien. Ahora, para encontrar V2 en este circuito, ya ahora que conocemos V3 y que conocemos V1, básicamente cualquier trayectoria cerrada que involucre a V2 nos va a servir para encontrar V2. Podríamos utilizar esta trayectoria de acá, esta malla de aquí arriba. Ya conocemos V1, conocemos VB, podríamos encontrar V2. Podríamos utilizar la trayectoria, la malla 2, que está aquí abajo, donde ya conocemos V3, no conocemos V2 y conocemos VC. También podríamos plantear una ecuación para encontrar V2. Y si ustedes quieren utilizar únicamente las fuentes independientes, hay una tercera trayectoria cerrada que ustedes podrían plantear para poder encontrar V2 sin necesidad de utilizar ni V3 ni V1. Esa trayectoria la voy a marcar en negro. Vean esa trayectoria que está en negro. Es una trayectoria donde salimos de VA, pasamos por VB, pasamos por V2, pasamos por VC y volvemos a la fuente, volvemos al mismo punto. Esa es una trayectoria cerrada y es completamente válida. No estamos pasando en ningún momento por el mismo punto más de una vez. Y sin embargo, estamos volviendo al mismo punto. Por lo tanto, es una trayectoria cerrada. Y esa trayectoria le vamos a llamar 3. Y sería la tercera ecuación que podríamos utilizar para encontrar V2. Muy bien. Entonces vamos a tenemos tres alternativas para encontrar V2 y vamos a anotar las ecuaciones acá para que ustedes tengan claro que cualquiera de esas tres nos va a permitir encontrar V2. Si hiciéramos la trayectoria 1 acá, si yo parto de este nodo en aquella dirección, entonces tendríamos que más V1 más V2 menos VB es igual a 0. Esa sería la ecuación de la malla 1, de la trayectoria de aquí arriba. En la trayectoria 2, si yo parto, por ejemplo, de este nodo hacia arriba, tendría que menos V3 menos V2 más VC es igual a 0. Nuevamente, V3 es conocida, VC es conocida, V2 es la que ando buscando. Y finalmente la trayectoria 3, que es como la más interesante, su ecuación sería menos VA más VB menos V2 más VC igual a 0. En esta trayectoria conozco las tres fuentes independientes y ando buscando V2. Yo voy a utilizar esta ecuación para resolver el problema, pero ustedes pudieron haber utilizado cualquiera de las tres. Ok, yo voy a usar 3, entonces tengo que menos 20 más VB es 5 menos V2 más VC, que son 8, es igual a 0. Muy bien. Entonces tengo que
5 y 8 son 13, menos 7. Menos 7 menos V2 es igual a 0. Entonces, V2 me está dando de menos 7 volts, ¿verdad? Ustedes pueden comprobar con cualquiera de las otras ecuaciones. Si por ejemplo corroboramos con la primera, tendríamos que más V1, que son 12. Bueno, despejamos V2 primero. ¿Verdad? V2 sería VB menos V1. VB, en este caso son 5 volts, menos V1, que V1 nos dieron 12. V2, 5 menos 12, menos 7. Vean que los resultados concuerdan, y lo mismo hubiéramos obtenido si hubiéramos resuelto la ecuación 2. ¿Ok? ¿Qué significa que V2 sea negativa? Bueno, que le dimos la polaridad opuesta a esa tensión al inicio. La polaridad real de V2 sería la contraria, y ya si nosotros le damos la polaridad opuesta podríamos definir a V2 como positiva. Muy bien. Bien, entonces para resumir, vamos a colocar el circuito nuevamente con las polaridades reales de los elementos, ¿verdad? Y ya ahora podemos decir que V1 son 12 volts, V2 son 7 volts. Vean que ahora, como ya corregí la polaridad de V2 en el diagrama, ya puedo utilizar V2 positivo, ¿verdad? Ese es el detalle. Y V3 son 15 volts. Ahora, si nosotros hubiéramos querido encontrar las corrientes, ya ahora lo podemos hacer puesto que tenemos las tensiones en las resistencias. ¿Verdad? Las corrientes las direcciones de las corrientes yo las he asignado en concordancia con la convención pasiva de signos, como ya hemos visto en otras ocasiones. La corriente tiene la dirección para que ingrese siempre por el punto de mayor potencial en las resistencias, y ya ahora podríamos calcularlas aplicando ley de Ohm. Bien, entonces ahora que tenemos ya las tensiones acá, vamos a calcular las corrientes utilizando ley de Ohm.
Entonces aplicamos la ley de Ohm en cada una de las resistencias y obtenemos que la I1 sería V1 sobre R1. Tendríamos que la I2 sería V2 entre R2. Y finalmente la I3 sería V3 entre R3. No las vamos a calcular porque no tenemos los valores de las resistencias, pero si las tuviéramos, las podríamos obtener. Entonces vean que en un circuito puede darse el caso en que ustedes puedan encontrar trayectorias cerradas que les permitan despejar alguna de las variables de forma directa, sin necesidad de tener que combinar esa ecuación con otras ecuaciones para poder resolver alguna de las variables. En este caso, por ejemplo, logramos encontrar tres trayectorias cerradas que nos permitieron encontrar las tres tensiones desconocidas directamente. Eso pues a veces ocurre en los circuitos, por lo que hay que estar atentos para poder encontrar esas trayectorias y realizar los despejes correspondientes para facilitarnos eventualmente la solución del ejercicio. Muy bien, entonces esto sería el primer ejercicio que vamos a hacer hoy. En un momento vamos a resolver el segundo ejercicio. Muy bien, este es el segundo ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Tenemos este circuito de acá con varias resistencias y varias fuentes y nos dicen que en ese circuito la corriente IA es de 4 amperes y nos dicen que la corriente IB en ese circuito es de menos 2 amperes. Nos piden encontrar Vx, que es la tensión en la fuente de corriente, e Ix, que es la corriente que está entregando esa fuente de corriente. Ok, entonces en este circuito podemos hacer varias simplificaciones desde el puro principio. Vean por ejemplo que en esta parte de aquí arriba, en este ramal que va acá, por donde fluye la corriente IB, tenemos tres resistencias que están conectadas en serie. ¿Ok? 9 ohms, 11 ohms y 10 ohms están conectadas en serie. No nos están pidiendo ninguna tensión de ellas de forma individual. No hay ninguna variable desconocida que nos estén pidiendo que involucre alguna de esas resistencias individualmente. Por lo que entonces esa serie se podría resolver para simplificar el circuito un poco. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, vean que 16 ohms y 4 ohms también están en serie en este ramal de acá. No nos están pidiendo tensiones desconocidas, no nos están pidiendo averiguar ninguna de las tensiones en estas resistencias en particular. Tampoco existen variables de control para fuentes en otra parte del circuito que dependan de estas resistencias individualmente, por lo que entonces también las podemos sumar para hacer el circuito más pequeño. El último detalle es que nos están dando la dirección de la corriente IB y esa corriente nos están diciendo que es negativa. Entonces ustedes pueden tomar una decisión. Si ustedes quieren, mantienen la corriente negativa, pero entonces ya sabemos que las tensiones que encontremos en las resistencias en ese ramal van a tener la polaridad opuesta porque la corriente es negativa. Eventualmente también podemos convertir de una vez IB a positiva y le damos vuelta a la flecha. De esa manera entonces ya obtendríamos tensiones y en ese ramal con la polaridad correcta. Ok, entonces vamos a simplificar estas tres resistencias en una sola, vamos a simplificar estas dos resistencias en una sola y vamos a poner IB positiva desde el inicio para facilitarnos los cálculos, básicamente.
Entonces le damos vuelta a la corriente IB y la colocamos positiva. Ahora sí, la corriente IA la vamos a mantener positiva y en la misma dirección como está. 9 ohms más 11 ohms nos dan 20 ohms, más 10 ohms nos dan 30 ohms. Entonces esta resistencia es de 30. 16 ohms más 4 ohms nos dan 20 ohms. La simplificamos de una vez. Y las demás resistencias pues no se pueden simplificar. Entonces las dejamos como están. Esta fuente es de 100 volts. Y nos están pidiendo Vx e Ix, como está ahí indicado. Muy bien. Ahora, igual que en el ejemplo anterior, hay muchas ocasiones en las que en los nodos nosotros conocemos las corrientes que entran y salen en ciertos ramales, y a veces solo nos queda un único ramal cuya corriente nosotros no conocemos. Pero entonces, conociendo las otras corrientes de ese mismo nodo, podemos despejar directamente la corriente desconocida sin necesidad de tener que recurrir a otros nodos o a otras ecuaciones para resolver el problema. Vean, por ejemplo, que si yo analizo el nodo 1, vamos a analizar el nodo 1. ¿Qué tengo en el nodo 1? La corriente de 4 amperes IA es la corriente que fluye por este ramal de acá. Nada más por este ramal de acá, ¿verdad? Yo no puedo generalizar que la corriente IA fluya por toda la malla. Yo solo puedo generalizar o estar seguro de que IA fluye por este ramal de acá, fluye por la fuente de 100 volts y fluye por la resistencia de 15. ¿Qué corriente fluye por las otras partes de la trayectoria? No sabemos hasta el momento, ¿verdad? Pero podrían ser diferentes. El tema es que del nodo 1 hay entonces una corriente de 4 amperes que va hacia abajo por este sector de acá. Ahora, la corriente IB es la corriente que fluye por este ramal de aquí arriba, ¿verdad? Donde está la resistencia de 30 ohms. No puedo generalizar de que IB fluya por toda la malla, ya sabemos, porque por la resistencia de 5 y por la de 30 podrían fluir corrientes diferentes, porque estas dos resistencias también están vinculadas a otras trayectorias cerradas. Entonces, si la corriente IB está fluyendo en esta dirección por la resistencia de 30 ohms, quiere decir que del nodo 1 hacia arriba salen 2 amperes de corriente. La única corriente que yo no conozco acá es esta corriente en negro, a la que voy a llamar I1, que es la corriente que sale y fluye por la resistencia de 5 ohms. Sin embargo, como conozco las otras dos, yo podría despejar I1 directamente. Entonces, en el nodo 1, y voy a suponer que esa corriente sale. Después reviso el signo, y si el signo me da negativo, la pongo en la dirección correcta que ella va a tener. Entonces, en el nodo 1 voy a tener 2 amperes positivo, porque salen, más 4 amperes que salen también positivos, más I1 que estoy diciendo que sale del nodo, me tiene que dar 0. Muy bien. Entonces, me quedaría que 6
más I1 es igual a 0, por lo que I1 me da negativa, menos 6 amperes. Quiere decir que I1 en realidad tiene la polaridad opuesta, la dirección opuesta, perdón. Entonces, muy bien. Entonces, le corregimos la dirección a la corriente I1 y ahora la hacemos positiva. Es muy lógico, ¿verdad? Entonces, que en el nodo 1 tengamos 6 amperes de corriente entrando al nodo y 6 amperes de corriente saliendo del nodo. 2 hacia la resistencia de 30 ohms y 4 hacia la fuente de 100 y la resistencia de 15. Ok, entonces ya tenemos esas tres corrientes calculadas. En este nodo de acá no puedo aplicar lo mismo porque solo conozco la IB que está entrando. No conozco qué corriente va a la resistencia de 30 y no conozco qué corriente va a la resistencia de 20. Lo mismo ocurre en este nodo de acá. Ya ahora conozco I1 saliendo, pero no conozco cuánta corriente entra por la resistencia de 30 o cuánta corriente entra por la fuente de IX. Lo mismo ocurriría en este nodo de abajo. Conozco IA, pero no conozco cuánto va a la resistencia de 20 o cuánto sale hacia la fuente de IX. Muy bien. Entonces, con estas corrientes, lo que podemos hacer ahora perfectamente es calcular tensiones. Vean, por ejemplo, que ya conociendo la corriente IB, yo podría calcular la tensión en la resistencia de 30. Llamémosla VA. Esa tensión yo la puedo encontrar. Luego, conozco la corriente IA de 4 amperes. Podríamos calcular perfectamente la tensión en la resistencia de 15 ohms porque conocemos su corriente. Luego conocemos I1. Podríamos calcular la tensión en la resistencia de 5 ohms. Llamémosla VC. ¿Qué otra tensión podríamos calcular ahí? Ya tendríamos 1, 2, 3 tensiones adicionales en ese circuito. Entonces vamos a aplicar ley de Ohm en esas resistencias y vamos a obtener esas tensiones. Ok, entonces aplicamos la ley de Ohm en esas resistencias y tenemos que VA sería 30 veces IB obtendríamos que VA serían de 60 volts
Vean que ahora estoy utilizando la corriente IB positiva, porque ya le cambié la dirección a la flecha, ¿verdad? Ya ahora la tengo positiva. Ahora en la resistencia de 15, vean que VB también me da de 60 volts, ¿verdad? Porque ahora es 15 por 4. Y finalmente en la resistencia de 5 volts yo puedo calcular VC. Y VC me da de 30 volts, ¿verdad? 5 por 6. La polaridad de estas tensiones de VA, de VC y de VB, yo las definí en concordancia con las direcciones de las corrientes que ya habíamos obtenido. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver ahora el circuito para ver qué más podemos calcular ahora. Muy bien. Ahora, con los datos que tenemos que intentar calcular más variables en ese circuito para poder ir encontrando todas las magnitudes de corriente y tensión en los elementos de ese circuito. Vean que ahora, si yo reviso, yo puedo seleccionar esta trayectoria cerrada que le voy a dar el nombre de A. La trayectoria cerrada sería esta malla que está en la parte de arriba del circuito, ¿ok? Que involucra a las dos resistencias de 30 e involucra a la resistencia de 5. En esa malla A yo conozco la tensión VC en la resistencia de 5 y conozco la tensión VA en la resistencia de 30. Perfectamente yo podría encontrar, digamos, la tensión en la otra resistencia si yo aplico una ley de tensiones de Kirchhoff. Digamos que esa tensión se va a llamar VD. Le estoy dando esta polaridad inicialmente para ver qué signo me da cuando haga el análisis, y si me da negativa, vengo y le cambio la polaridad como hemos hecho en los demás casos. Entonces, en esta trayectoria puedo encontrar VD. Muy bien, vamos a ver entonces cuánto nos queda. Vamos a ver qué nos queda. Si yo parto, por ejemplo, de este nodo y recorro la malla en esta dirección, voy a obtener que más VA más VD más VC tienen que sumar 0. Entonces VD sería menos VA menos VC. Ambas ya las conozco. VA vale 60 y VC vale 30. VD me da de menos 90 volts. Nos da negativa, por lo que entonces me vengo al circuito, cambio su polaridad, la invierto y ya ahora puedo utilizar VD positivo.
Entonces VD pasa a ser de 90 volts. Muy bien, entonces, conociendo VD en esta dirección, también podríamos encontrar la corriente que fluye por VD, por la resistencia de 30 ohms, porque conocemos su tensión y conocemos su resistencia. Luego, como la polaridad real de la tensión VD es esta, la corriente a través de RD o de la resistencia de 30 ohms debería tener esta dirección de nuevo para que ingrese por el punto de mayor potencial. Esta corriente I2 ya la podemos calcular. Si aplicamos la ley de Ohm a esa resistencia, tendríamos que la corriente I2 sería una corriente de VD sobre 30, VD es 90, y obtenemos una I2 de 3 amperes, ¿verdad? Entonces ya conocemos esta corriente I2 acá. ¿Qué más podemos obtener? Podemos obtener, si analizamos el nodo 2 acá, ya ahora conocemos la corriente I2 que ingresa, conocemos la corriente IB que ingresan al nodo 2, podríamos calcular la corriente que sale hacia la resistencia de 20 ohms. Llamémosle a esa corriente la corriente I3. Nodo 2, perdón. Entonces, si aplicamos LSK al nodo 2, vamos a tener menos 2 amperes que ingresan como IB, menos IB, ¿verdad? Ingresa al nodo negativa, menos I2, es una corriente que también ingresa al nodo, y tenemos I3 que sale. Y esa sumatoria debería de ser 0. Entonces, quiere decir que la I3 es IB más I2, por lo tanto, I3 va a ser de 5 amperes. Muy bien, ya conocemos la corriente que va para acá. Y esto es lógico porque si I2 mide 3 amperes e IB miden 2 amperes, al juntarse en el nodo 2, juntas, la suma de ambas tiene que salir como I3 hacia la resistencia de 20 ohms. No hay otra salida. Y ahora, conociendo esta corriente I3 y conociendo la resistencia de 20 ohms, podríamos calcular VE, que es la tensión en la resistencia de 20 ohms, que está ahí, aplicando ley de Ohm. ¿Ok?
Vamos a aplicar entonces ley de Ohm en esta resistencia para encontrar VE. VE va a ser entonces 20 ohms, que es la resistencia, multiplicada por I3, que es la corriente que fluye por esa resistencia. I3 vale 5 amperes. Por lo que VE sería de 100 volts. Muy bien. Esta sería la tensión en la resistencia de 20 ohms. Muy bien. Vean que entonces ya hemos encontrado prácticamente todas las corrientes y las tensiones en todos los elementos resistivos de este circuito. Ahora lo único que nos queda es encontrar Vx e Ix, pero podemos aplicar exactamente lo mismo que hemos estado realizando para encontrar las demás variables. Ix podríamos obtenerla analizando este nodo de abajo o este nodo de arriba. En este nodo de abajo ya conocemos I3 que ingresa, conocemos IA que ingresa, solo tendríamos que calcular Ix. O en el nodo de arriba ya conocemos I2 que sale hacia allá, ya conocemos I1 que sale hacia este lado, solo nos faltaría encontrar Ix. Entonces con cualquiera de estos dos nodos podemos encontrar Ix. Yo voy a utilizar el nodo de abajo, al que le voy a llamar el nodo 3. Entonces aquí en este espacio voy a aplicar LSK al nodo 3. En el nodo 3 que tengo IA que ingresa, corriente negativa, I3 que ingresa también al nodo 3, es negativa, ¿verdad? La corriente está ingresando al nodo 3. La única que sale es Ix. Y digo que sale porque el símbolo de la fuente me dice que esa corriente va hacia arriba. Entonces la voy a tomar como una corriente que sale. Entonces más Ix igual a 0. Entonces Ix tiene que ser la suma de IA más I3, ¿verdad? Como ya se ve ahí en el diagrama también. IA nos había dado, bueno, IA nos la habían dado desde el puro principio, que es de 4 amperes, e I3 nos dio de 5 amperes. Por lo que entonces Ix tiene que ser de 9 amperes, ¿verdad? Están ingresando 5 por este lado, 4 por este lado. La única opción es que salgan la suma de las dos, o sea 9, por la fuente Ix. Muy bien. Entonces ya prácticamente tenemos todo lo del problema. Lo único que nos hace falta es encontrar Vx. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar Vx? Bueno, en esta malla, por ejemplo, de acá, la de la izquierda, ya conocemos la tensión Vc, conocemos la tensión Vb y tenemos la tensión de la fuente. Podríamos establecer una ecuación de tensiones acá. O en la malla de la derecha ya conocemos Vd, conocemos Ve, la única que no conocemos es Vx. Podríamos trazar una malla aquí, una ecuación de tensiones, y encontrar Vx. Yo voy a utilizar la de la derecha, y a esta malla le voy a llamar D. Perfectamente se puede usar cualquiera de las dos mallas.
Entonces, LTK en la trayectoria B o en la malla B, si yo parto de este punto y me muevo hacia arriba, por ejemplo, yo tendría que menos Vx más Vd, luego más Ve es igual a 0, ¿verdad? Solo tengo 3 tensiones en esta trayectoria de acá. Por lo que entonces Vx sería Vd más Ve. Vd nos había dado 90 y Ve nos había dado de 100. Por lo que entonces vean que Vx nos daría de 190 volts. Ok, entonces vean que en este ejercicio hemos aplicado tanto LTK, como LCK, pero en todas las ecuaciones hemos podido encontrar las variables directamente. No hemos tenido que plantear ningún sistema. Eso también es totalmente válido y es otra herramienta que nosotros podemos utilizar en el análisis de circuitos. Ahora, si nosotros nos vamos al circuito original, la única diferencia sería que VE, la tensión en esta resistencia, se tiene que dividir entre estas dos resistencias de acá, la de 4 y la de 16. Sin embargo, la corriente I3 continúa fluyendo por ellas dos porque están en serie, por lo que entonces utilizando I3 ustedes podrían calcular las tensiones acá. Y lo mismo ocurriría en la malla de arriba. Por esa malla continúa fluyendo IB en esta dirección, ¿verdad? En la dirección contraria como nos lo dieron inicialmente, por lo que entonces ustedes podrían calcular las tensiones en la resistencia de 9, en la de 11 y en la de 10. Juntas, las tensiones de esas tres resistencias nos tienen que dar VA, que es la tensión de la resistencia equivalente. Ok, entonces este otro ejemplo ilustra pues otra forma en la que también podemos utilizar las leyes de Kirchhoff cuando los datos del circuito nos lo permiten. Muy bien, entonces en un momento vamos a hacer un tercer ejercicio. Bien, vamos a resolver este tercer ejercicio, que es un ejercicio más que todo conceptual. Vamos a resolverlo y vamos a ver cómo se trabaja eventualmente también con resistencias variables. Esta que tenemos acá es una resistencia variable. Esas resistencias normalmente vienen en la forma de un potenciómetro, por ejemplo, de una resistencia que tiene una especie de perilla que uno ajusta con la mano o con algún desatornillador y uno ajusta el nivel de resistencia que ella tiene o que ella va a presentar. Además tenemos las fuentes independientes VA y VB y tenemos R1 y R2 que son resistencias fijas. El ejercicio nos dice lo siguiente, nos dice que la resistencia variable Rx puede asumir valores entre 0 ohms e infinito. Es decir, yo puedo bajarle completamente la resistencia a Rx hasta obtener 0 ohms entre sus terminales, o puedo subirla a tal punto que la resistencia se hace infinito en Rx. Bien, luego nos piden calcular los valores máximos y mínimos de IA e IB. Ok, entonces ¿qué es lo que ocurre en este circuito? Dependiendo del valor que yo ajuste en Rx, yo voy a cambiar la corriente que fluye a través de ella. Por esta resistencia variable, digamos que va a circular una corriente IX y ella va a tener una tensión Vx. Conforme yo varío el valor de su resistencia, porque ella es una resistencia variable,
yo voy a ir cambiando Ix y Vx, ¿verdad? Por ley de Ohm sabemos que por ley de Ohm nosotros sabemos que Vx va a ser Rx por Ix y luego Ix va a ser igual a Vx sobre Rx. Entonces, en ambos casos, tanto la tensión como la corriente dependen de Rx. Por lo que si cambiamos el valor de Rx, vamos a cambiar Vx y vamos a cambiar Ix. Muy bien. Ya sabemos nosotros que al modificar el valor de Ix y el valor de Vx, estas corrientes también van a cambiar, ¿verdad? Si yo altero el valor de Ix, voy a cambiar las corrientes IA e IB, que juntas están ingresando al nodo 1, que está aquí arriba. Luego, si la corriente IA es esta, aquí vamos a tener V1 y aquí vamos a tener V2. Si yo modifico el valor de Vx, voy a estar cambiando V1 y V2, ¿verdad? Porque se tiene que cumplir LTK en esta malla y se tiene que cumplir LTK en esta otra malla. Entonces, en resumen, como ustedes pueden ver, el valor de Rx influye en las variables eléctricas de R1 y R2, dígase V1 e IA, V2 e IB. Lo que el problema me pide es que, dados estos límites que yo estoy definiendo para la variabilidad de Rx, ¿cuáles van a ser los valores máximos y mínimos de estas corrientes? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a analizar el problema de la siguiente manera. Como Rx varía entre 0 e infinito, yo voy a poder calcular los valores extremos de IA y de IB si analizo el circuito para estas dos condiciones en particular. Entonces vamos a analizar dos casos. El primero es qué es lo que ocurre en el circuito cuando Rx es igual a 0 ohms. Y el segundo caso qué ocurre cuando Rx es igual a infinito. Entonces, para cuando Rx es igual a 0, calculamos IA y calculamos IB. Cuando Rx es infinito, volvemos a calcular IA e IB, a ver cuánto nos dan. Y de esta forma podríamos obtener los valores máximos y mínimos de IA y de IB, dependiendo de los resultados que se obtengan en esas dos condiciones. Perfecto. Entonces vamos a iniciar el análisis con el caso número 1. ¿Qué pasa en el circuito cuando Rx es igual a 0 ohms? Entonces, nosotros tenemos acá a la resistencia Rx y nosotros podemos perfectamente sustituir a Rx por una resistencia de 0 ohms. Ahora, ¿qué era una resistencia de 0 ohms? Nosotros habíamos visto que cuando cuando un elemento eléctrico tenía una resistencia de 0 ohms, era equivalente a un cortocircuito. Muy bien. Ahora, si Rx es un cortocircuito,
yo voy a sustituirla por un cortocircuito en el diagrama. Entonces vean que acá sustituye a Rx por un cortocircuito, es decir, una resistencia de 0 ohms. Igual aquí arriba sigo teniendo el nodo 1 y B y A, perdón, va por acá, E y B viene por acá, y la IX continúa fluyendo por acá. ¿Cuánto es ahora Vx? Vx es ahora, de esta ecuación de acá, 0 por Ix, ¿verdad? No importa cuánto valga Rx, no importa cuánto valga la Ix, como Rx es 0, Vx nos tiene que dar 0 volts. Es la caída de tensión en un cable, en un cortocircuito, en un conductor ideal, esa tensión tiene que ser 0. Entonces ya tenemos Vx 0. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar IA e IB bajo estas condiciones? Bueno, nosotros podemos aplicar, aquí teníamos V1, para encontrar IA e IB nosotros podemos eventualmente aplicar LTK en esta malla de acá y podemos aplicar LTK en la otra malla de acá para encontrar las corrientes IA e IB. Entonces a esta malla le voy a llamar la malla A o la trayectoria A, y a esta otra trayectoria le voy a llamar la trayectoria B. Vean que en la trayectoria A yo puedo encontrar V1 como el producto de estas dos cantidades, y V2 es el producto de estas dos cantidades. Vx ya estamos diciendo que es 0, y VA e VB también las conocemos. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar el análisis en esas dos trayectorias. Si aplicamos LTK en la trayectoria A, vamos a obtener que menos VA más V1 más Vx es igual a 0. Noten que, de nuevo, la polaridad de las tensiones en las resistencias están definidas en conformidad con la dirección de las corrientes IA e IB. Entonces esos son los signos que nosotros le hemos asignado a estas tensiones. VA la conocemos, V1 por ley de Ohm vendría siendo el producto de R1 por IA, ¿verdad? Entonces tendríamos que menos 10 más 20 IA más 0 es igual a 0.
E IA nos da entonces una corriente de 0.5 amperes. Esa sería la corriente IA. Aplicando LTK a la trayectoria A, podemos ahora aplicar LTK a la trayectoria B y podríamos encontrar quién es la corriente IB en esas condiciones. En esas condiciones, si yo parto, por ejemplo, de este punto y me muevo en la dirección de las agujas del reloj, voy a tener que menos Vx menos V2 más VB es igual a 0. V2 lo puedo escribir como la multiplicación de R2 por IB. Vx y Vb también las conozco, entonces sería 0 entonces voy obteniendo esto que está acá. IB me queda como 20 décimos, o sea que IB es igual a 2 amperes. Ya tengo esta corriente de acá, ya tengo las dos corrientes en este primer caso. Eventualmente también podríamos calcular la IX si nosotros aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff al nodo 1. Ya conocemos la corriente que ingresa por este lado, que es IA, conocemos la corriente que ingresa por el otro lado, que es IB, podríamos calcular la IX. Entonces LSK en el nodo 1 me daría que menos IA menos IB, porque las dos entran, más IX, que es la corriente que sale, me tiene que dar 0. Entonces IX es IA más IB. IA nos había dado el 0.5 más 2, la corriente IX sería de 2,5 amperes en este caso. Muy bien, entonces vean que ya tenemos los resultados para el primer caso, el caso Rx igual a 0 ohms. Calculamos Vx, calculamos Va, la corriente IA, la corriente IB y la corriente IX. Ahora tenemos que repetir el mismo procedimiento, pero en la otra condición, que es cuando Rx es infinito. Ok, entonces eso lo vamos a resolver en un momento. Bien, entonces me traje los resultados del caso 1 y los resumí acá. Ahora vamos a ver qué pasa en el circuito cuando Rx adopta el otro valor extremo que ella tiene, que es cuando Rx es igual a infinito. Si Rx llegara a ser infinito, entonces estaríamos básicamente impidiendo el paso de la corriente de forma total. Es decir, Rx, cuando Rx tiende a infinito, se vuelve un circuito abierto, ¿verdad? Los circuitos abiertos los habíamos definido nosotros como resistencias básicamente infinitas. Entonces, esta resistencia la vamos a sustituir por un circuito abierto.
se convierta en un circuito abierto. ¿Ok? Entonces vamos a redibujar el circuito sustituyendo Rx por un circuito abierto. Bien, entonces ahora el circuito abierto lo voy a dibujar acá. En ese circuito abierto va a seguir apareciendo Vx, ¿verdad? Entre las dos terminales. La Ix eventualmente iría en esa dirección. IA fluye por acá. E IB fluye por este otro lado. Ahora, si Rx es un circuito abierto de esta forma, ¿cuánto creen ustedes que valga la corriente Ix? La corriente Ix es una corriente que en realidad no puede fluir porque aquí hay una interrupción completa. Entonces, al haber una interrupción completa en este ramal, la corriente Ix simplemente se hace cero. No puede fluir corriente a través de este circuito abierto. No puede fluir corriente, de tal forma que la corriente Ix se nos va para 0 amperes. Ahora, el hecho de que aquí no haya corriente no significa que la tensión desaparece. Podría seguir apareciendo tensión. Por eso es que la seguimos marcando acá. Y esta tensión muy probablemente va a ser diferente de 0 y ahora en un momento la vamos a calcular. Ok, ahora veamos otra cosa. ¿Qué está pasando ahora en el nodo 1? En el nodo que habíamos marcado aquí arriba. En el nodo 1 está ingresando una corriente IA que no sé cuánto es, está ingresando una corriente B que tampoco sé cuánto es, y está saliendo una corriente Ix que estamos diciendo que es 0. Quiere decir que este nodo de arriba, que era un nodo de 3 terminales, ahora se está convirtiendo en un nodo de 2 terminales, nada más. Y podemos establecer la relación entre IA e IB utilizando LSK en el nodo 1. Si yo aplico LSK al nodo 1, voy a obtener lo siguiente. Menos IA que ingresa, ¿verdad? Más Ix que sale, menos IB que también ingresa, tiene que ser igual a 0. Quiere decir entonces que y yo obtengo esta relación. IB tiene que ser igual a menos IA. ¿Qué significa eso? Eso significa que la corriente IA que está fluyendo en esta dirección, como no puede bajar por este ramal porque está interrumpido, fluye completamente hacia VB, de tal forma que la corriente IB
tiene la misma magnitud de la corriente IA, pero obviamente en el sentido contrario. Bien, entonces, ya con esa relación nosotros podemos establecer algún tipo de trayectoria cerrada para poder encontrar esas corrientes. Respetando la dirección de las corrientes, si ustedes gustan, ustedes pueden cambiar la dirección de la corriente IB y alteran la polaridad de la tensión. Yo en este ejemplo voy a mantener la dirección de IB para que ustedes vean lo que va a pasar. Voy a mantener la dirección de IB y voy a mantener entonces la polaridad de V2. Ahora, la única trayectoria que sobrevive, donde fluye corriente, es la trayectoria externa, ¿verdad? Es esta que va por acá. Es la única trayectoria que se mantiene con un flujo de corriente. Entonces voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a esa trayectoria externa. ¿Y qué voy a obtener? Pues voy a obtener entonces que menos VA más V1, sigo por este lado, menos V2 más VB es igual a 0. V1 y V2 dependen de R1 y de IA y de R2 y de IB, de tal forma que obtengo esta ecuación que está acá. Ahora la IB yo la puedo poner en términos de IA con esta ecuación que obtuvimos al inicio, de tal manera que obtengo esta ecuación que está acá, de tal forma que ya de aquí puedo despejar la corriente IA sin ningún problema. VA que es 10 menos VB que es 20 sobre R1 más R2 esto sería entonces menos 10 sobre 30 o sea, la corriente IA es de menos 1/3 de amperio. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la corriente IA en realidad va en la dirección contraria, va hacia allá, y por lo tanto la IB me va a dar positiva, ¿verdad? Por lo que entonces la IB realmente fluye hacia allá. Esta fuente de 20 volts tiene una tensión más alta que la de 10 volts. Por lo tanto, en esta condición hace que la corriente realmente se mueva en esta dirección de acá. Entonces, vamos a redibujar el circuito y vamos a colocar las magnitudes reales de las corrientes. Recuerden que IB en este caso sería un tercio de amper positivo. Muy bien, entonces vean que acá he resumido los
resultados que hemos obtenido en este caso 2, voy a hacer las corrientes positivas en ambos casos. Por lo que entonces las direcciones reales de estas corrientes son estas que están acá. Originalmente habíamos tomado la IA en aquella dirección, la dirección contraria nos había dado negativa, la hice positiva y le cambié la dirección a la flecha aquí arriba. Donde calculamos IB nos había dado positiva en aquella dirección, por lo tanto mantengo la dirección de IB y mantengo la corriente positiva. La corriente I0 dijimos que era negativa. ¿Ok? Y aquí vamos a seguir teniendo V1, que es la caída de tensión en R1. Y ahí vamos a tener V2, que es la caída de tensión en R2. Ya con las polaridades correspondientes según los signos de las corrientes. Entonces, ya podemos calcular eventualmente Vx, porque nosotros podemos establecer trayectorias cerradas que involucren a Vx en ese circuito, aunque Vx sea un circuito abierto. Por ejemplo, yo puedo establecer esta trayectoria cerrada que involucra a Vx, o bien podría utilizar esta otra trayectoria cerrada que involucra a Vx. Digo que son cerradas porque estamos sustituyendo Vx por una tensión. Lo que andamos buscando es la tensión Vx. Por lo tanto, estoy cerrando la trayectoria al sumar Vx como una tensión. Aunque yo sé que por ahí no puedo calcular corriente porque la corriente es cero. Por ahí no está fluyendo corriente. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar la trayectoria A. Aquí teníamos el nodo 1. Voy a utilizar la trayectoria A para poder encontrar Vx. ¿Qué vamos a obtener ahí? Yo voy a obtener que menos A menos VA menos V1 más Vx es igual a 0. Entonces vean que completo la trayectoria sustituyendo la tensión del circuito abierto dentro de mi ecuación. Eso es totalmente válido, lo podemos hacer. Entonces Vx es VA más V1. La tensión VA la conozco y la tensión V1 la puedo poner en función de la corriente IA y de la resistencia de 20 ohms. Bien, entonces Vx sería 10 volts de lo que mide VA entonces Vx vamos a ver entonces cuánto es Vx. Diríamos que sería 10 más 20 tercios. Serían 16.67. Esa sería la tensión Vx. La tensión que veríamos nosotros en este circuito abierto si la midiéramos con un voltímetro. Entonces vean que para completar el problema ya tenemos las condiciones de IA y de IB en ambos casos. Voy a colocar acá el caso número 2. En el caso 2 tenemos Vx 16.67 volts, una Ix
de 0 amperes, una IA de 1/3, que es 0.33, y una IB, que es en realidad de 2 amperes. Ok, entonces eventualmente podemos dar estas dos condiciones como respuesta, indicando los diagramas en cada uno de los casos, o perfectamente podríamos decir que vamos a utilizar el circuito original. Si volvemos al circuito original, si volvemos a este circuito original y vemos las direcciones que se nos dieron inicialmente, para IA y para IB, nosotros podemos comparar con la información que ya tenemos. En relación con IA, el valor máximo se cumple en el primer circuito cuando tenemos 500 miliamperes en aquella dirección, ¿verdad? Es el máximo. En el otro caso, IA se vuelve de 330 miliamperes, pero en la otra dirección, porque cambian de dirección la corriente IA. Por lo tanto, si nosotros vamos a mantener esta dirección indicada, en el caso B, esta corriente es negativa. Y sería el mínimo, porque entonces sería la corriente más baja, menos 330 miliamperes. Volvemos a colocar el menos porque ya sabemos que en el caso 2 la IA invierte su dirección de flujo. Ahora, ¿qué pasa con la IB? Perdón, esta IB está mal aquí. La IB habíamos dicho que también era de 1/3 de amperes. Ahora, en relación con IB, ¿qué es lo que ocurre con IB? En el caso 1, la IB es de 2 amperes y continuó fluyendo en aquella dirección. Dos amperes equivale a 2000 miliamperes, ¿verdad? Ese sería el máximo. Y el mínimo es de 330 miliamperes también. Y vean que la IB en ningún momento cambió de dirección, siempre se mantuvo en aquella, circulando de derecha a izquierda. Por lo que entonces ese sería el valor mínimo. Entonces, en conclusión, si nosotros variamos la resistencia de Rx entre estos dos valores, entre 0 e infinito, vamos a estar variando las corrientes IA e IB dentro de este rango. El valor máximo serían 500 miliamperes de izquierda a derecha y el valor mínimo serían 330 miliamperes de derecha a izquierda, o sea, negativa. La corriente IB, en este caso, tiene un valor máximo de 2000 miliamperes o de 2 amperes cuando Rx es 0 y tiene un valor mínimo
de 330 miliamperes circulando siempre en la misma dirección cuando la Rx se hace infinita. Muy bien, entonces este es un problema básicamente conceptual para que ustedes revisen muy bien cómo se trabaja cuando uno tiene un circuito abierto y cómo se trabaja cuando uno tiene un cortocircuito en el circuito, en el diagrama original, y cómo podemos hacer para calcular las variables eléctricas utilizando leyes de Kirchhoff o utilizando ley de Ohm. Entonces con eso completamos la clase de hoy. Nos veríamos en un video probablemente el viernes. Muchas gracias.